Hola y bienvenidos a El Tiempo del Fin. Yo soy Kevin Woodard y te doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy en esta enseñanza. Nuestro canal está dedicado a las enseñanzas de los últimos días en que estamos viviendo y los acontecimientos que estamos viendo alrededor del mundo. Te invitamos a que te suscribas para que no te pierdas estas enseñanzas y esta serie de enseñanzas que estamos dando. Y bienvenidos. Entremos en el tema de hoy. En la última enseñanza comenzamos un estudio que se llama Crepúsculo y vamos a continuar con ese estudio hoy. Ahora, muchas personas dicen que es crepúsculo y hablamos un poco de esto en el último episodio, pero el crepúsculo es algo que es esa hora del día cuando el sol se va poniendo, pero todavía no está oscuro, y todos nosotros conocemos esa hora del día porque no es día y no es noche. Es que el sol ya se puso, pero tampoco es totalmente noche y oscuro. Es ese tiempo y se pone un poco difícil de ver bien y distinguir si uno está afuera en esa hora del día. Eso es el crepúsculo. Pero la idea del crepúsculo también se encuentra en la palabra de Dios. No utilizando la palabra crepúsculo, pero entendiendo y viendo, estudiando lo que la Biblia nos explica de los últimos días y el regreso de Cristo Jesús. Y entonces en esta enseñanza vamos a continuar con esta enseñanza. Para empezar, vamos a mirar lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 2 del 17 al 20. Dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y glorioso. Pedro está aquí dando un sermón. Esto sucedió en el día de Pentecostés y leemos de esto en Hechos capítulo 2. Y los 120 estaban reunidos en el aposento alto, y en ese aposento estaban orando y esperando la promesa que Cristo les había prometido. Y mientras están ahí, el Espíritu Santo desciende sobre ellos y son todos llenos del Espíritu Santo y comienzan a hablar en otras lenguas. Y van a la calle y hay muchas personas que están visitando de otras partes del mundo, muchos judíos, porque habían venido para celebrar el festival de Pentecostés. Y empiezan estos hermanos que fueron llenos a hablar en los idiomas y los lenguajes de las personas que estaban en Jerusalén. Y Pedro se levanta a predicar, y él predica lo que acabamos de leer y otras cosas también, pero él está citando el profeta Joel. En el libro de Joel, ese profeta nos habla, nos dice la misma cosa, que en los postreros días el Señor va a derramar de su Santo Espíritu sobre toda carne. Pero la pregunta es esta, que tenemos que contestar: ¿cuándo son los últimos días? Aquí Pedro nos está diciendo que en los últimos días el Señor derramará de su Santo Espíritu, pero él está citando el profeta Joel, que habló esto muchísimos años antes, y está aquí diciéndonos que los últimos días comenzaron en el día de Pentecostés. Muchos creemos que los últimos días son los en que estamos viviendo ahora, en el 2021. Yo diría que nosotros estamos viviendo en los últimos minutos de los últimos días, o capaz los últimos segundos de los últimos días. ¿Y por qué digo yo eso? Porque Pedro nos dice que un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años son como un día. Entonces, en realidad, desde Adán hasta nosotros son 6000 años, pero si aplicamos lo que Pedro nos dice en 2 de Pedro 3:8, podemos decir que desde Adán hasta nosotros en realidad son 6 días o 6000 años. Y cuando Pedro se levantó y predicó lo que leímos en Hechos 2, él estaba diciendo que los últimos días habían comenzado. Así que esto sucedió desde hace aproximadamente 2000 años. Entonces
Entonces, desde que Él habló esto hasta nosotros son 2000 años, o podríamos decir son 2 días. Entonces estamos en los últimos días, porque el día séptimo, según la palabra de Dios, es el día del Señor, y es el día, son 1000 años, el milenio de Cristo Jesús, donde Él estará aquí en la tierra, reinando y gobernando aquí, y los que estamos en Él estaremos reinando y gobernando juntamente con Él. Entonces vamos a seguir. En el último episodio leímos Zacarías 14 del 1 al 7, pero hay 2 versículos ahí que son un misterio hasta que nosotros entendamos bien qué es esto del crepúsculo. Pero dice: acontecerá que en ese día no habrá luz, ni frío, ni hielo. ¿A qué día se refiere? Se está refiriendo al día del Señor, cuando el Señor regresa a la tierra, cuando Él trata con sus enemigos y cuando Él establece su reino aquí en la tierra. Estás refiriéndose a ese día. Zacarías 14 habla de ese día. Y el verso 7 dice: será un día único, solo conocido por Jehová, en el que no habrá ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Nosotros titulamos esta enseñanza Crepúsculo, y nosotros encontramos la idea del crepúsculo aquí en estos versículos, en la palabra tarde aquí, cuando no hay luz, pero tampoco hay noche, cuando no es día ni es noche, es tarde, es crepúsculo. Y eso es lo que tenemos que entender en este estudio, porque proféticamente nosotros estamos en el tiempo del crepúsculo y Cristo va a aparecer en cualquier momento, porque ese día se acerca. Para entender un poquito mejor esto, hablemos por un segundo de los años de jubileo. El jubileo es un tiempo en la Biblia que Dios estableció. Es un tiempo de cada 50 años. Y en el año 50, en el año de jubileo, eso es cuando si alguien era esclavo, era puesto en libertad. Si alguien estaba endeudado, sus deudas eran perdonadas. Si alguien había dado su terreno para pagar una deuda, se le devolvía el terreno en el año de jubileo. Y el jubileo sucede una vez cada 50 años. Ahora, vamos a leer lo que la Biblia dice en Génesis capítulo 3, verso 6. Dice: entonces dice Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Ahora, la palabra años aquí, la palabra raíz en el hebreo de la palabra años significa repetir, hacer de nuevo, cambiar o alterar. Entonces, Dios no está diciendo en este versículo que el hombre va a vivir nada más 120 años. Claro, la maldad se había multiplicado. Dios ya le dio al hombre, le cortó la vida, ya no vivía los años que vivía, porque vivía 900 años, 800 años, pero 120 aquí, muchos dirían que como Dios cortó la edad del hombre hasta 120 años. Dios sí cortó la vida, los años que el hombre vive, pero yo no creo que esto se refiera a eso exclusivamente. Dice que sus años vivirá 120 años. Los años de jubileo, como ya les dije, no son años literales, sino que son años del jubileo. Y entonces vamos a hacer un poco de matemática. Dios es un Dios de números, es un Dios exacto. A Dios le encantan los números y los usa para hablarnos. Y hay números por toda la Biblia. Inclusive hay un libro entero que se llama Números. Así que Dios usa mucho los números, y tenemos que entender esto de nuestro Señor. Entonces dice que el hombre vivirá 120 años, pero si lo vemos como años de jubileo, vamos a multiplicar los 120 años por 50, porque 50 es el número de un jubileo, y eso nos da el número de 6000. Ahora, los años de jubileo, para entender un poquito más de esto, veamos lo que nos dice Moisés en el Salmo 90. Claro, David escribió muchos de los salmos, no escribió todos, pero Moisés escribió el Salmo 90. Y él nos dice en el verso 10, dice: los días de nuestra edad son 70 años. Si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos.
Esto es interesante porque Moisés no sabía nada de aviones, no existían en aquel entonces, porque dice que volamos. Eso no tiene sentido en el lenguaje de aquel día. Y dice que los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos son 80 años. Pero Moisés vivió 120 años. Entonces aquí no está hablando literalmente de nuestra edad, los años en que nosotros vivimos. Podemos tomarlo de esa forma porque el promedio de vida ahora es entre 70 y 80 años. Y eso sí, pero hay un significado aún más profundo en estas palabras de Moisés. Y yo quiero que veamos algo. Ya vimos que 120 jubileos, según Génesis 6:3, si multiplicamos esos años por 50, vemos que son 6,000 años. ¿Qué dijimos al principio? Que desde Adán hasta nosotros son 6,000 años o son 6 días. Ahora, Moisés menciona 70 años y si nosotros seguimos viendo esto según los años de jubileo y multiplicamos 70 por 50, nos da 3,500 años. Desde los tiempos nuestros, desde Moisés hasta los tiempos nuestros son 3,500 años. Moisés recibió información de parte del Señor y básicamente estaba diciendo que desde ahora hasta el fin del reinado del hombre o el gobierno del hombre serán 3,500 años. Pero después dice, en los años robustos son 80 años. Hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar quién es el hombre más fuerte en la Biblia, y todos dirían Sansón, porque Sansón era bien fuerte, bien musculoso, y es verdad, el Espíritu Santo venía sobre él y él podía hacer cosas grandes. Pero Sansón, aunque era fuerte, había un hombre aún un poco más fuerte, diría yo, y eso era Jacob. Si ustedes se acuerdan, él peleó en el libro de Génesis, él peleó con el ángel del Señor toda la noche. Y entonces eso demuestra su fuerza. Y desde Jacob hasta nosotros son 4,000 años. Entonces yo creo que el Salmo 90 va junto con el Génesis 6 que leímos, y estamos viendo que el Señor nos ha dado a nosotros, al hombre, un tiempo, un periodo de 6,000 años aquí en la tierra. Aquí van a ver algunas fechas que tengo, que son 1917, 1967 y 2017. Ahora, muchos tratan de averiguar cuándo fueron los años de jubileo, porque muchos dicen que los años cuando ellos estuvieron, el pueblo judío estaba en Babilonia, que esos años no cuentan, pero el tiempo para Dios no para. Dios él sabe cuándo son los años de jubileo, y puede ser que tiendo a creer esto, que el año 1917 es el año del acuerdo de Balfour, cuando el pueblo judío recibió su tierra donde vivir, y jubileo significa un retorno de algo, y ellos recibieron de retorno su tierra para vivir. 1967, que son 50 años de 1917, es el año en que Jerusalén fue declarada otra vez la capital de Israel, y 2017 pasó hace poco, y hubo mucho hablar, muchos planes de tratar de construir o edificar un tercer templo en el monte del templo. Entonces no estamos 100% seguros que estos sean fechas de jubileo, pero es muy posible. Pero lo que quiero decir es que yo creo que el Señor nos ha enseñado, nos ha dejado saber que desde Adán hasta nosotros son un tiempo de 6,000 años. Y tenemos que entender que desde Adán hasta nosotros ya pasaron los 6,000 años, y nosotros estamos al punto de entrar en el séptimo día, o los últimos 1,000 años en los cuales Cristo estará aquí gobernando y reinando desde la tierra. Entonces, años de jubileo, estamos viendo esos años. Yo creo que esos años se han cumplido, han completado, y nosotros ahora estamos esperando el regreso de Cristo Jesús. Vamos a continuar con nuestra enseñanza de Crepúsculo en el siguiente episodio. Les invitamos otra vez a que se suscriban a nuestro canal. Sería una gran ayuda para nosotros, y compartan este video y estos videos para que más gente se entere. La meta nuestra de este canal no es
para buscar fama, no es para que todo el mundo sepa quiénes somos, es para que el mundo entienda, el pueblo de Dios entienda de los tiempos en que estamos viviendo y que Cristo va a aparecer en cualquier momento, en una fecha bien cercana, por su pueblo, y la iglesia será arrebatada a reinar y gobernar con Él por la eternidad. El Señor les bendiga, gracias y hasta la próxima.